palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase así. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que le debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 verbos para este día: limitar, perdonar y olvidar. Limitar. El perdón humano en muchas ocasiones es limitado. Tiene una cierta medida. Y por eso el apóstol Pedro le pregunta al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Es decir, en nuestra naturaleza humana el perdón tiene sus límites. Tiene hasta cierta medida el perdón. Y en nosotros los seres humanos el perdón nos cuesta. El perdón es una exigencia grande para cada uno de nosotros. Pero precisamente Jesús nos pide que vayamos más allá de esos límites humanos. Pero obviamente sabemos que el perdón ante todo se convierte como un don de Dios, como un regalo que hay que pedirlo a Él, y que podamos sobrepasar esos límites que muchas veces en nuestra vida humana están. Y por eso en nosotros también está esa lucha contra nosotros mismos, contra esas inclinaciones a la venganza, al resentimiento, al odio, que lo único que hacen en nuestra vida es carcomernos, destruirnos interiormente, pero el perdón nos libera. Por eso vayamos más allá de los límites, contando con la gracia de Dios. Perdonar. El perdón debe darse, pero también recibirse. Por eso el perdón debe tener esa doble dimensión. Yo ofrezco el perdón, pero tengo que reconocer
que necesito ser perdonado. Pero muchas veces solo nos gusta que nos perdonen, que nos excusen, que los demás se compadezcan de nosotros, pero muchas veces nosotros somos duros, somos encerrados en nosotros mismos para ofrecer ese perdón. Y por eso Jesús pone el ejemplo de esa parábola, de aquel que se le perdonó una deuda grande, una deuda inmensa, una deuda impagable, y ese rey bondadoso lo perdonó. Pero hay un otro hermano que le debía un poco de dinero, una chichigua, algo que podía pagarse, pero sin embargo este no perdonó a su hermano, no tuvo compasión de él, no fue capaz de perdonarle esa deuda como a él se la había perdonado. Por eso muchas veces nosotros queremos que sean amplios los demás con nosotros, pero ser nosotros estrechos, egoístas para perdonar al otro. Por eso el Señor nos pide que aprendamos a perdonar si queremos recibir ese perdón del Señor. Olvidar. No olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Aquella persona que fue perdonada de esa gran deuda, se le olvidó. Se le olvidó que su rey le había perdonado una gran deuda. Cuando a nosotros se nos olvida las bondades, las misericordias del Señor, cuánto amor nos ha tenido, nos volvemos duros con nuestros hermanos, nos volvemos toscos con ellos, duros con ellos, para no perdonarlos. Por eso se nos invita a que no olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, tanta bondad, tanta misericordia, tanto perdón. Cada vez que nos hemos acercado a Él, Él nos ha acogido con sus brazos abiertos, con su corazón paternal, y nos ha perdonado. Que nosotros hoy también tengamos esa misma actitud de perdonar. Y si nos cuesta, pidámosle la gracia al Señor de que aprendamos a perdonar, porque si nos fiamos de Él, confiamos en Él, Él nos dará la gracia de perdonar, de liberarnos y de experimentar la felicidad. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.